Cataño. Gina, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Dios me lo bendiga a todos. Amén, amén. Buenos días. Cuéntanos de qué se trata el evento de mañana. Pues mira, mañana sábado a las 6 de la tarde vamos a estar comenzando una actividad que la llamamos Reforzando Nuestros Valores. Eso va a ser a las 6 de la tarde en el Frente Marítimo del municipio de Cataño. ¿Cuál es la idea, Gina? ¿Es que el pueblo cristiano, todos los que puedan ir, obviamente se reúnan a orar por cosas específicas o es general cobertura sobre el país? ¿Cuál es el feeling principal del evento? Mira, nuestra intención es, ya que estamos viviendo y viendo y escuchando temas muy dañinos para nuestros niños, especialmente nuestra familia, nuestros valores, pues quisimos hacer esta actividad mañana, que es de hecho para el pueblo, completamente para el pueblo, para la familia, y es gratis. Cataño, de hecho, también está muy precioso, muy bonito, sí. familiar, hay lugar para estar, para compartir, entre otras cosas. Nosotros queremos hablar sobre los valores de nuestra familia, nuestros principios, y a la vez lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente, que si vamos a tocar temas sobre proyectos, sí, vamos a tocar temas, vamos a hablar especialmente sobre la ideología de género que están queriendo imponer en las escuelas para nuestros niños. Nosotros esta semana nos hemos visto muy preocupados por lo que está ocurriendo en esta legislatura, y Juan Carlos, yo creo que es tiempo de tomar acción. Tomar acción, pero de forma presencial. Si no nos dan cobertura, la prensa, la radio u otro, que sabemos a quién nos referimos, pues mira, vamos a hacerlo a la senda antigua, a lo antiguo. Vamos a irnos presencial, vamos a irnos por otras redes, que eso lo estamos trabajando, y esa va a ser nuestro movimiento, comenzando, porque esto no termina mañana, comenzando desde mañana. ¿A qué hora comienza el evento, Gina? Mira, el evento va a comenzar a las 6 de la tarde. Vamos a estar hablando con las familias, haciendo este acercamiento, pero a las 7, por una ordenanza municipal, no podemos interrumpir a la Iglesia Católica, ¿no?, con su misa. Pues a las 7 en puntito esperamos comenzar con el payaso criollo, que lo vamos a tener allí un buen rato, muy muy divertido. Va a tener unos regalitos para los niños, vamos a tener dulce para los niños, y luego también vamos a tener unos teatreros que son Ileis Santiago y Eric Gerena, que van a llevar unos cuentos para la familia, muy divertido también. Excelente, Gina, te felicitamos por esta actividad, ¿verdad?, que redunda en bendición, en edificación para la familia. Así es. Sigue siendo parte de los eventos de seguir con esta lucha de defender la niñez, los valores, ¿verdad?, de que todo esté libre de ideología de género que se sigue empujando de una manera tan dramática. Así claro, que te agradecemos. Mañana entonces todos los caminos conducen a Cataño, en la plaza pública de Cataño desde las 6, nos dijiste. Vamos a estar en el Frente Marítimo, puede ser que en algún momento nos movamos para la plaza de recreo, pero vamos a estar en la tarima del Frente Marítimo. Qué bien. Como dice Gina, Cataño está hermoso, esa zona donde va a ser esa actividad es hermosa, y de verdad que la familia debe aprovechar también ir un poquito más temprano, ¿verdad que sí? Disfrutar de las facilidades. Claro que sí, y Moraima, algo tengo que decir. Ajá. Estoy muy contenta porque al corto tiempo el municipio de Cataño, a través de la oficina de base de fe y su director, el Mikey Marcano, nos abrió las puertas, no hubo un no. Qué bien. Nos abrieron las puertas de inmediato, no hubo un no. Excelente, eso hay que reconocerlo también. Claro que sí. Algunos municipios han sido hostiles en el pasado, cuando son amigos, pues los felicitamos también. Así que al municipio de Cataño por facilitar que este tipo de eventos se dé. Nuestras felicitaciones en esta mañana. Gina, siempre cuenta con nosotros, ¿ok? Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Estamos aquí en Ruta, programa lleno de contenido sano, entretenimiento. Vamos a ver si hacemos el contacto con Milton Picón.
Sab, yo te envié vía texto el contacto de Milton. Milton, yo creo que ya en esta etapa debe estar en el hemiciclo de la Cámara. Ajá. Hoy se ven un montón de proyectos precisamente que empujan ideología de género en un montón de cosas. De hecho, el proyecto 714, que es el proyecto diseñado para implementar de manera oficial la ideología de género en el sistema público de enseñanza, está, ¿verdad?, para verse hoy, finalmente para ir a votación hoy. Es uno de varios proyectos que los legisladores están considerando. Milton nos pone al día. Milton, buenos días. Hola, buenos días. Buen día, saludos cordiales a todos y a todos los amigos que nos escuchan. Ponnos al día de cómo está el ambiente legislativo. Ayer sorpresivamente la Cámara estaba en sesión bajando proyectos cuando habían dicho que no lo iban a hacer ayer. ¿Qué se aprobó y qué está pendiente para hoy? Bueno, mira, en el día de ayer ocurrió lo que es usual que ocurre en los días finales de sesión. Pues a veces pues, tú llegas aquí y de alguna manera tienes acceso al calendario de votaciones del día, y entonces pues tienes unos proyectos, ¿verdad? Pero en ocasiones pues también puede bajar después un segundo calendario, y hay otras formas y maneras también. A veces pues al final de la sesión pues se anuncian que se van a descargar unos proyectos, y tú sabes que hay aquí erradicados más de 30 proyectos. Más de 30. Y 18 de ellos tienen que ver con la educación, con asuntos de perspectiva de género. Los otros tienen que ver con ideología de género también, son proyectos anticrimen o que crean categorías nuevas, ¿verdad? Incluyendo las palabritas de orientación sexual e identidad de género, a lo percibido. Todo lo que han venido empujando desde hace unos años, ¿verdad? Ya algunas de esas palabras están en algunas de las leyes, pero en esta ocasión lo que quieren es hacer un takeover, o sea, quieren colocarla en la mayor parte de las leyes, en todas las agencias del Ejecutivo. Y anoche ya casi de entre 4 para abajo empezaron con este asunto. Creo que aprobaron 2 o 3 proyectos, pero los proyectos más importantes se van a ver en el día de hoy. Que ahora mismo en un primer calendario lo que se vio fue que iba a estar el proyecto 675 de valores en las escuelas públicas que radicó la representante Lizy Bulbo. Por fin eso se va a votar en el día de hoy. También el proyecto de la Cámara 714 que radica el hijo del fenecido Héctor Ferrer, que tiene que ver con perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Ese proyecto es bien peligroso. Y pues obviamente también se va a considerar la resolución de la Cámara 80, que básicamente hace que el WIPR, las emisoras del gobierno de Puerto Rico, pues comiencen a orientar sobre el asunto de la perspectiva de género, pero en términos, ¿verdad?, obviamente positivos, presentando esto como algo bueno. Esos son los primeros proyectos que posiblemente con toda seguridad se vean después de las 10, ¿verdad? Esa es la información que yo tengo, es que es lo que le llaman ellos un voto dividido. O sea, primero cogen esos 3 proyectos y pues luego durante el día siguen con la agenda. Yo lo que pienso en Juan Carlos es que quieren tocar estos 2 proyectos o estos 3 proyectos, ¿verdad?, que han estado en calendario muchas veces durante las últimas semanas y no bajan para aprobar posiblemente aprueben el de Lizy, ¿verdad? Yo no puedo decir que totalmente seguro, pero yo creo que lo van a aprobar. No sé qué va a ocurrir con el 714, hasta hace unos días atrás no tenía los votos, le faltaban 2 o 3 votos, pero tú sabes que en este edificio del Capitolio todo puede ocurrir. Sí. Las cosas cambian de minuto a minuto, y yo lo que creo es que van a hacer eso a las 10 de la mañana bien rapidito, con la intención de que el resto de las personas que están en la grada se vayan.
Okay. Y se vaya para su casa. Bueno, pues ya los proyectos que querían, que teníamos interés, está en el calendario, se votaron, y si dejamos a esta gente toda la tarde y toda la noche a sus expensas, sin que haya nadie en esas gradas, créeme que lo que ocurrió en el Senado ayer, lo que ocurrió en la Cámara ayer, pues va a seguir ocurriendo. Y aquí hay un montón de proyectos bien peligrosos. Está el proyecto 136, que fue aprobado en el Senado, el que el viernes pasado pasó a la Cámara. Eso todavía, ¿verdad? Todavía no se ha visto, pero lo pueden bajar. Lo mismo puede ocurrir en el Senado con el proyecto 103, que se discutieron unas enmiendas la semana pasada, ¿verdad? Que todo el mundo vio a través de las redes y que fue reseñado en los medios de comunicación. Y obviamente ese proyecto pues no se llegó a votar. Ese proyecto se pidió el que lo radicó, el senador Villafaña, que lo dejaran en asuntos pendientes. Eso quiere decir que puede bajar, podría bajar en el Senado. O sea que vamos a estar bien ocupados en esas gradas. Yo le pido a la gente, ¿verdad?, que nos está escuchando, que haga un esfuerzo, ¿verdad?, por llegar hasta aquí, y como esta sesión posiblemente dure hasta casi la medianoche, pues mira, el que no pueda venir en hora de la mañana y puede venir en hora de la tarde, que lo haga, o después que salgan de los trabajos, porque la presencia de público en las gradas ha resultado bien incómodo para los legisladores su trabajo. O sea, el trabajo de legislar a lo loco, de legislar sin público, de legislar sin consecuencias, no es lo mismo cuando tú tienes personas en la grada que están fiscalizando, que están observando, y tú lo ves porque los senadores y representantes están continuamente mirando hacia la grada, preguntando quiénes son los que están en las gradas. Y obviamente hoy casi se puede considerar un día final de sesión, porque ya los próximos días 5 que quedan para llegar al 30, donde concluye oficialmente la sesión, por lo general se usa para aprobar proyectos que están en los comités de conferencia, pues se le hicieron una enmienda, ¿verdad? Pero hoy es el showdown. Hoy se van a tratar de presentar la mayoría de las cosas que estén pendientes. Milton, te pregunto, ¿están dejando entrar? Pues mira, nosotros en el día de ayer, el pastor José Carrillo, o sea, que dirige el grupo de base de fe, sí, de la Cámara, se comunicó con el presidente pues para ponerlo al tanto de las dificultades que hemos tenido, ¿verdad?, en estas sesiones para entrar a tiempo, para de alguna manera pues también pues ocupar asientos en la grada cuando nos dicen que está todo lleno, pero hay gente allá arriba, ¿verdad?, que está viendo que no están llenos. Y pues hay sus temores. O sea, aquí en el Capitolio, por todas las cosas que han ocurrido en el pasado con otros grupos, pues hay ese temor de dejar entrar grupos grandes al hemiciclo. Por lo menos anoche se negoció el asunto de que se revisó parte del protocolo que hay aquí, donde hay un asiento, 2 asientos vacíos que no pueden tocar, y entonces el otro se puede ocupar, por lo menos para que si viene una familia de 2 o 3 personas se puedan sentar juntas, y eso pues obviamente aumenta la capacidad, y entonces pues se va a tratar de hacer unos registros entre las personas, ¿verdad?, que ya son conocidas de nosotros, para que puedan subir a la grada, y no se nos llene la grada con otras personas que no se registran para ir a la grada y que entran por el Senado, o que entran diciendo que van para alguna reunión con algún legislador y después terminan sentados en la grada, pues para por lo menos preservar unos asientos, ¿verdad?, para las personas de base de fe que han estado aquí, ¿verdad?, trabajando con todo esto, pues sí. Creo que podría llegar la capacidad de 30, la pueden subir a 50 personas
en el hemiciclo de la Cámara y algunas 30 en las graderías del Senado de Puerto Rico, un poquito más, ¿verdad?, de los que han podido entrar en los últimos días. Ambos cuerpos están en su último día, porque, te pregunto si es último día, porque la sesión termina el día 30, que hace pensar de que hoy es el último día para ver estos proyectos, no sea que de manera sorpresiva no los bajen hoy y entonces los 3 días de lunes, martes y miércoles de la próxima semana pues se despachen con la cuchara grande sin haber nadie allí. ¿Qué te hace pensar que hoy es el último día? Aclárame ese punto. Sí, lo que ocurre es que tú sabes que aquí hay unos proyectos que le llaman los proyectos que van al comité de conferencia, que son proyectos, por ejemplo, uno que se origina en la Cámara, vamos a decir, se aprobó en la Cámara, llega al Senado y el Senado lo aprueba, pero le hizo enmiendas, o sea que ya no es el mismo que salió de la Cámara. Pues ese proyecto tiene que ir a un comité de conferencia. Por lo general, ese comité de conferencia puede durar hasta 10 días. Lo que quiere decir que alguna cosa que se apruebe hoy o que se haya aprobado ayer, pues tiene menos días los senadores para ponerse de acuerdo en un comité de conferencia. Y por lo general, los últimos días de la sesión los dedican a aprobar ese tipo de proyecto que está pues más cercano a aprobarse que otro que salió de la Cámara hacia el Senado, viceversa, que ni siquiera ha tenido que pasar por una vista pública. Obviamente esos proyectos son peligrosos, Juan, también, porque pueden descargarse. Uh-huh. Y tú sabes que aquí cuando empiezan los cuatrenios, los presidentes de los cuerpos juran y perjuran que no van a descargar proyectos, pero ayer descargaron proyectos. Uh-huh. Y hoy pueden descargar proyectos. Y a pesar de que los últimos 5 días son para otras cosas, pues ¿quién quita que no puedan descargar el proyecto? Nadie. O sea, lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos hasta el día 30 sobre lo que pasa aquí. Excelente. Milton, gracias por este brief. ¿El 103 también se ve hoy, el 714 y el 103? No, aquí solamente está en calendario el primero, porque puede bajar otro. La resolución de la Cámara 80 de WIPR, uh-huh, el 714 de Héctor Ferrer, de perspectiva de género en las escuelas, uh-huh, currículos, y el proyecto del ICI 675 de valores universales en las escuelas públicas. Excelente. Y esos son los 3 primeros proyectos que van a tocar a las 10 de la mañana cuando empiece esto, ¿verdad? Yo digo a las 10 de la mañana, pero tú sabes que pueden abrir a las 10 y cesar a las 10:05. Y comenzar a las 10:30, comenzar a las 11 el mediodía, ¿verdad? Eso es usual aquí. Pero nosotros vamos a estar en vela todo el tiempo que podamos, por eso necesitamos gente que venga en diferentes horarios, ¿verdad? Para que puedan cubrir. Aquí hay gente desde las 7 de la mañana, haciendo un turno ahí para poder entrar. Pero así que pues la gente que piense que si llega a las 11 pues va a tener la oportunidad de entrar, pues va a ser bien difícil, porque una vez se llene el cupo de la gradería, pues no dejan pasar a nadie más. Obviamente, mira, yo dije también que si aquí llegan a haber 20, 30 personas que llegan ahí no pueden entrar, y le abren un salón de vistas públicas de estos con aire acondicionado, mira, que haga un culto de oración allí. Muy bien. O sea, que intercedan, porque si hay algo que se necesita en el día de hoy, va a ser intercesión. Amén, así es. Millón de gracias, Milton, como siempre. Gracias por ponernos al día en este corto resumen, pero tenemos una idea de lo que está pasando allí y sin duda día clave. Todo el que nos está escuchando que pueda darse la vuelta a la hora que puedas, por allí, por el área del Capitolio, tu acto de presencia puede hacer mucha diferencia en el ánimo de los legisladores. Gracias, Milton. Eso es así. Bendiciones.